que me toca empinarme, entonces. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Estamos muy felices de acompañarlos hoy. Es un privilegio no solo para mí, sino para mi familia también poder reunirnos para acompañarlos en el estudio de la palabra. ¿Me están escuchando bien, cierto? ¿O soy yo que sueno raro? Ok. Bueno, vamos a empezar en oración, vamos a dejar este pequeño sermón en las manos de Dios, ¿les parece? Amado Padre Celestial, hoy nos presentamos ante ti, clamando primeramente por mi propia vida y por la vida de tu pueblo, Señor. Oramos de que pueda ayudarnos a comunicar correctamente las verdades de tu Escritura, y solo lo lograremos si tu Espíritu Santo se está moviendo entre nosotros para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Vivimos en un mundo completamente roto por el pecado, de manera que si tú no intervienes en nuestras vidas, es muy probable que sigamos perdidos en nuestra ignorancia, buscando satisfacer nuestras vidas en cosas temporales que no llenan nuestros corazones, Señor. De manera que clamo por tu ayuda, clamo por tu guía para poder expresar lo que tu palabra de Dios nos revela el día de hoy. Igualmente, Padre, reconocemos que esto es imposible si tú no estás aquí moviéndote entre nosotros. Por tanto, oramos de que tu palabra llegue viva a nuestros corazones y allí arraigue y produzca mucho fruto, señores. En tu santo y poderoso nombre que oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, primero estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias por recibirme, volver a verlos. Creo que es de mucha alegría para mí. Ahora, para empezar este mensaje, y antes de dar el título del mensaje, quiero que pienses un poquito en lo que ha ocurrido en los últimos 20 años en el cine. Parece que el cine pasó de ser películas de románticas y tal vez algunas de acción para ser sobre superhéroes. O sea, todas las películas de Marvel como que tomaron una fuerza de superhéroes, empezaron a llenar los cines, se volvieron muy populares. ¿Sí? Yo creo que las películas de Marvel especialmente empezaron a hacer que todo el mundo se enfocara en las películas de superhéroes. ¿Y qué hay de interesante en las películas de superhéroes? Es que primero hay héroes, claro, pero también hay villanos. Y yo no sé si en esos últimos 20 años tú llegaste a ver la trilogía de las películas de Batman, ¿cierto? Las que fueron dirigidas por Christopher Nolan. En medio de esas películas, la segunda película, que se llama El Caballero de la Noche, apareció uno de los roles o papeles de villanos más impactantes que hemos visto, ¿cierto? La película del Guasón, o vemos al Guasón. Si pueden ver la imagen, yo tenía una imagen, es precisamente esta película interpretada por Heath Ledger, donde él hace un papel de villano impresionante. No se ve por la luz, pero está bien, no importa. Pero ustedes saben la idea de a qué película me refiero. Y en medio de esta película parece que el villano es más interesante que el mismo Batman, ¿cierto? Es como que el villano nos empieza a atrapar, nos empieza a crear una especie de atracción que tal vez no habíamos visto antes, que tal vez nunca nos habíamos imaginado, ¿cierto? Este villano se volvió tan atractivo para muchos que empezó como a inspirar esa maldad. Y sabes, en el año 2012, un joven llamado James Holmes entró en un cine en los Estados Unidos y empezó a disparar y mató a 12 personas, hirió a 70, disfrazado del Guasón, del Joker. Algo muy terrible. Esa noticia sacudió a todo el mundo. ¿Por qué? Porque a veces la maldad como parece inspiradora.
Y los villanos como que empiezan a sobresalir y tú no te imaginas el poder que tiene un villano. Por eso el título de este mensaje es Un villano dentro del pueblo de Dios. Así que les voy a invitar a que vayan en sus Biblias al capítulo 21 del libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 21. ¿Listo? Y como es bastante largo el capítulo, no lo vamos a leer, pero quiero contarte algo que tienes que entender de la historia de este capítulo para poder entender este pasaje correctamente. Resulta que el pueblo de Israel está en cautiverio en Babilonia. Y allí se estaban preguntando si los reyes de Babilonia, los dioses de Babilonia, son más poderosos que el Dios de Israel. Porque llegaron al cautiverio, estaban allí en cautiverio y están como luchando de una manera que los autores y el autor del libro de Reyes escribe este libro para explicarle a los israelitas por qué estaban en cautiverio. ¿Qué fue lo que los llevó al cautiverio? ¿Cómo terminaron un pueblo poderoso, grande, en cautiverio en otra nación, hablando otro idioma que no es el de ellos? La segunda cosa que tienes que entender es que el reino de Israel tuvo 3 grandes reyes. ¿Sí? El primero fue Saúl, pero como que la cosa no anduvo bien, y entonces llegó David. Y con David el reino empezó a tomar fuerza, empezó a derrotar a todas las naciones. Y finalmente, cuando llegó a Salomón, parece que el reino estaba en la cúspide, en su gloria total. De manera que Salomón, ¿qué hace? Construye un templo. Y ese templo sirvió para que el pueblo de Israel sintiera la presencia de Dios en medio de ellos, pero también para que el pueblo de Israel tuviera dirección, de manera que el templo no solo servía como lugar de adoración, sino también como un lugar donde se organizaba toda la nación. Pero ¿qué pasó? Que cuando ellos estaban en su cúspide, como en su gloria, como en el lugar más alto, el reino se divide. Se divide con 10 tribus que se van al norte con un hombre llamado Jeroboam, y 2 tribus que quedan al sur, Judá, Benjamín, y una partecita de Efraín se van al sur con Roboam, hijo de Salomón. Y a partir de allí la historia cambia de Israel. Como que ya no es igual, ya ese glorioso pueblo pierde su rumbo. ¿Por qué? Porque cuando tú miras toda la historia que viene después con Jeroboam, dice que las 10 tribus del norte tuvieron 20 reyes. Y entre todos esos 20 reyes que tuvo el pueblo de Israel, no hubo ninguno bueno. Todos fueron malos, terribles, de manera que cuando tú lees todo este libro de Primera de Reyes, siempre vas a encontrar que este dicho: e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Ahora, con Judá la historia fue un poquito diferente. Judá, esas 2 tribus que quedaron al sur, tuvieron 19 reyes. Y entre esos 19 reyes tú vas a encontrar historias de algunos buenos reyes. De algunos buenos reyes, 8 en total. Y en medio de esos buenos reyes, aparece un hombre que se llama Ezequías. Ezequías es el padre del hombre que vamos a estudiar hoy. Y dice que él fue un buen rey, que él siempre estaba buscando a Dios en oración. Cada vez que iba a tener un problema, siempre estaba buscando a Dios en oración. Cuando venían los asirios, ¿qué ocurrió? El reino asirio, el imperio asirio llegó y se llevó en cautiverio a todas las tribus del norte. Se las llevó, arrasó con todo lo que era Samaria. En ese tiempo estaba el rey Acab en Israel y destruyó todo. Y en el reino del sur, como estaba más abajito, estaba Ezequías. Y Ezequías hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. Y empezó a destruir, a crear reformas, a buscar que el pueblo volviera a adorar al Dios de Israel. Y en medio de eso, dice que faltando 15 años para su muerte,
se enfermó gravemente, él se enfermó, estaba a punto de morir y dice que oró a Dios para que le extendiera la vida. Y Dios le respondió positivamente a esa oración. Pero a partir de esos 15 años, como que empezó un declive en este rey. Como que todo empezó a caerse. Y en medio de esos 15 años nace el joven que va a ser el rey de Judá, el joven Manasés. Y por eso ahí ya, con eso en mente, quiero darles una idea, una verdad central, que quiero que guarden en su vida. No sé si está ahí, la verdad central es esta. La vida que no escucha y obedece a Dios terminará en la destrucción. La vida que no escucha y obedece a Dios terminará en la destrucción. Y vamos a desarrollar esta idea en 3 puntos que vamos a estar enseñando a lo largo de este mensaje. Pero antes de que empecemos a leer el texto, también quiero dejarte algo muy importante, que es muy importante para nosotros guardarlo siempre en la cabeza, en el corazón, y es que desde y hasta la eternidad Dios está en control. Porque a veces al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, como que se le olvida que desde y hasta la eternidad Dios está en control. Ahora sí vamos a ir al capítulo 21 y vamos a leer los primeros 2 versículos de este capítulo de Segunda de Reyes. Dice así: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jepsiba, e hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los israelitas. Entonces, lo primero que hace el texto es darnos una introducción a este rey. Y lo primero que nos dice es que era un rey muy joven. Empezó a reinar muy joven, tenía 12 años cuando empezó a reinar en todo el pueblo de Judá. La segunda cosa que nos hace el texto es que nos da el tiempo de su reinado. Nos da una introducción del rey, no solo diciéndonos que era un rey joven, pero también nos dice que duró, ¿cuánto tiempo duró su reinado? Dice que duró 55 años, reinó en Jerusalén. Ahora, 55 años es un periodo largo. Y entre la historia de Israel y de Judá, este fue el rey que duró más tiempo reinando a su pueblo, al pueblo de Dios. Y luego, después de esa introducción, entonces empieza la declaración. Algo como diríamos un statement en inglés. ¿Cuál es esa declaración fuerte y enfática? Hizo lo malo ante los ojos del Señor, pero no cualquier cosa. Esa maldad tiene una forma y dice que es conforme a las abominaciones de las naciones. Ahora vamos a tomar en cuenta esta palabra forma, conforme. ¿Por qué? Porque de alguna manera explica lo que a veces hacen los niños con plastilina, ¿no? Llegan y cogen la plastilina, la unen y empiezan a darle forma a una figura. Pasó de ser algo para tomar una figura. Y la forma que empezó a tomar este rey es conforme a las naciones que estaban en Canaán. Y ahorita vamos a ver cuál fue esa forma. Pero dice que esas naciones hacían cosas que eran abominables. Y por eso tú te darás cuenta que cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar en Canaán, en la tierra de Canaán, ¿sabes qué le dijo Dios a Josué? Destruye todo lo que hay allá. Elimina todo lo que hay en Canaán. Porque si no lo eliminas, algo te va a pasar a ti y a tu pueblo. Pero dice, cuando tú lees el libro de los jueces, ¿sabes qué? Ellos empezaron con una obediencia parcial. Empezaron poco a poco. Al principio sí destruyeron todo, parece, pero después empezaron a hacer alianzas y alianzas con uno y otro pueblo, de manera que Israel se acostumbró a vivir con las
todas las naciones que habían en Canaán, que finalmente se ve manifiesto en cómo terminó viviendo Israel. Y mira lo que ocurrió allí, versículos 6 al 6. Porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Levantó también altares a Baal e hizo una acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho, en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, hizo la adivinación y trató con adivinos y espiritistas, hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. Entonces, ¿qué hizo este joven rey? Apenas murió su papá, empezó a reinar y dijo, las reformas espirituales que mi padre estaba intentando hacer, voy a destruir eso y voy a levantar algo nuevo, de manera que él reconstruyó los lugares altos. Ahora, ¿qué era un lugar alto? Un lugar alto no solo era una montañita, sino era un lugar donde se hacía una especie de santuario, ¿sí? Era como una pequeña casita que allí usaban para adorar a diferentes dioses las demás naciones cananeas. Y sabes, Manasés dijo, ok, mi padre destruyó eso, yo lo voy a levantar, lo voy a reconstruir. Pero después de reconstruir esos santuarios, dijo que voy a levantar otros lugares altos. Y mira que al principio el texto no te dice, pero da la idea de que todos esos lugares altos estaban a las afueras de Jerusalén. ¿Y los lugares altos para qué servían? ¿Para adorar a quién? A Baal. ¿Y quién era Baal? Baal era el dios cananeo de la fertilidad. Era el principal dios de los cananeos. Y entonces Manasés dijo, ok, mi padre destruyó muchas cosas, yo voy a cambiar todo eso que mi padre quería hacer. Voy a hacer algo nuevo en Jerusalén y a las afueras de Jerusalén. Vamos a empezar a adorar, vamos a llevar al pueblo a que adore, pero no a Jehová. Vamos a adorar primero a Baal. ¿Por qué? ¿Por qué a Baal? Porque era el dios de la fertilidad. Entonces él creía que si adoraba a Baal, Dios iba a bendecir esa nación. Y empezó a adorar a Baal. Y en medio de eso hizo una acera. ¿Y qué es una acera? Una acera es un tronco de madera alto que se ponía, y Acera era la diosa que se consideraba la madre de las dioses cananeas. Y ella normalmente se identificaba con un tronco talladito. Y entonces Manasés dijo, ok, no vamos solo a adorar a Baal, vamos a adorar también a una acera. Y vamos a levantar estos troncos en diferentes lugares de Jerusalén y de la nación, de manera que todo el pueblo va a llevar y empezar a adorar a estos dioses. Y en medio de eso también dice que adoró a todo ejército de los cielos, es decir, que empezó a adorar a todas las cosas creadas como estrellas y astros. Ahora no dijo, me basta con los dioses cananeos, voy a empezar a usar los dioses asirios. Vamos a adorar, que era una práctica siria, adorar a los astros y a las estrellas. Y él dijo, nuestra nación va a empezar a hacer lo mismo. Vamos a empezar a adorar las estrellas y todo lo que hay allá en las cosas creadas. Y a partir del versículo 4 en adelante, la maldad de Manasés deja de enfocarse a las afueras de Jerusalén para empezar a traerla dentro de la ciudad. ¿Y qué es lo primero que hace? Va a hacer una transformación del templo de Salomón. Y mira cómo lo dice el texto en el versículo 4. Edificó además altares en la casa del Señor, del cual el Señor había dicho, en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó altares a todo ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Ahora es muy importante que el texto diga lo siguiente, en la cual el Señor había dicho, en Jerusalén pondré mi nombre. Porque parece que Manasés quería hacer una mezcla de dioses y se les había olvidado que Israel tenía
un solo Dios. Pero él dijo, yo quiero cambiar esa idea de adorar a un solo Dios. Vamos a tener muchos dioses, de manera que vamos a tener altares en diferentes lugares del Señor. ¿Con qué propósito? Para que el pueblo empezara a perderse. Y entonces llegó a la peor costumbre que había en el pueblo en las naciones cananeas, dice el versículo 6, que hizo pasar por fuego, que era una práctica de los amorreos. Entonces de allí ellos tenían un dios llamado Moloch. Y sabes, allí dijo, cogió a ese hijo que había tenido, que Dios le había dado, y dijo, lo voy a quemar, lo voy a entregar a Moloch, voy a pasarlo por fuego. Pero no contento con todas esas prácticas, el texto dice que practicó la hechicería, la adivinación, usó espiritistas, que eran unas prácticas de los dioses babilonios, de Babilonia, que usaban para tratar de encontrar cuál era el futuro. Que ellos Manasés quería saber cuál iba a ser su futuro, qué tan bueno y qué tan próspero iba a ser, de manera que él empezó a usar hechicería, adivinación y todo tipo de cosas. Y finalmente parece que cuando ya tú dices, esto ya es terrible, esto ya es lo peor. No, dice la Biblia que en el versículo 7 que colocó la imagen tallada de acera que él había hecho en la casa de la cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón, en esta casa y en Jerusalén, que he escogido entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Ahora tú te preguntarás, bueno, ¿cómo era que se hacía una cera? Pues cuando lees Isaías capítulo 40 al 46, dice que cogían un tronco, lo tiraban al fuego y ahí empezaba a quemar y quemar y quemar medio tronco, y sacaban medio tronco y empezaban, la parte que no se quemó, empezaban a hacer una figurita de una mujer y esa se volvía una cera, y dijo Manasés, voy a poner esta acera que había hecho para sí, para adorar a sí misma dentro de la casa del Señor. Ahora, el versículo 8, primero, cuando vas a la mitad del versículo 7, el texto de una vez, otra vez recuerda, mira, en la casa del Señor, Jehová, pondré mi nombre, allí la escogí, allí la edifiqué. El texto le recuerda a esta nación que Israel había sido escogida por Dios y que la había escogido para poner su nombre y que le había dado un templo para establecerse allí. Y en el versículo 8, mira cómo lo dice, y haré que nunca más los pies de Israel vaguen fuera de la tierra que di a sus padres, con tal de que se cuiden de hacer conforme a todo lo que les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés había ordenado. Pero ellos no escucharon, y Manasés hizo que se extraviaran para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los israelitas. Por eso el primer punto de este mensaje es que el rey y el pueblo que no escuchan y provocan a Dios. El rey y el pueblo que no escucha y provoca a Dios. Porque Dios le había dicho, mira, yo te escogí, yo voy a establecer un reino contigo, pero tú tienes que guardarte de seguir todas las instrucciones que te doy. Cuando tú piensas en el libro de Éxodo, dice que Dios sacó a Israel con mano poderosa de Egipto. Y tú sigues toda la historia de los capítulos 1 al 20. Y en el capítulo 20, Dios llega y le dice a Israel, pues te voy a dar la ley para que este pueblo aprenda quién es su Dios. Y entonces coge y dice, yo soy el Dios de Israel, y allí diseña el tabernáculo. Y en el tabernáculo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el tabernáculo también Dios le dio instrucciones del arca del pacto. Y el arca del pacto era una cajita recubierta de oro con una tapita que llamamos el propiciatorio. Y en ese propiciatorio habían 2 querubines que estaban cubiertos porque ellos significaban que allí Dios estaba guardando.
estaba guardado, allí estaba su presencia. Y entonces a ese pueblo de Dios pasaba una nube de día, que significaba que Dios iba con ellos, una columna de humo, y luego en la noche una columna de fuego, que indicaba que Dios estaba en medio de ellos, que Dios los había sacado de la maldad de Egipto. Y cuando Él estableció la nación, recuerdas que el pueblo de Dios dijo una cosa, que el pueblo empezó a quejarse y empezó a decir: danos un rey como las demás naciones. Y dejaron de ser una nación teocrática para ser una monarquía. Y Dios les dijo: ustedes no saben lo que piden, porque no me han abandonado a mí. Y tú te preguntarás por qué Dios les dijo eso, porque en medio de los hombres, en medio de ese pueblo, empezaron a reinar hombres como Manasés, que en vez de ayudar al pueblo a buscar a Dios, recuerda que el rey tenía instrucciones de ser el guía del pueblo, la imagen, la persona que iba a guiar al pueblo a que buscaran más a Dios, a que se relacionaran con Dios. Por eso el rey tenía que memorizar desde los 13 años la ley, toda la ley de memoria. Tenía que aprendérsela de memoria una y otra vez, todos los versículos, lo que nosotros llamamos Éxodo y Deuteronomio. Todo tenían que sabérselo de memoria, para que el pueblo supiera por dónde debía conducirse. Pero este pueblo, dice la Escritura, que no escucharon, y ese rey hizo que se extraviaran para que hicieran lo malo, pero no cualquier maldad, dice la Escritura, más que las naciones que el Señor había destruido delante de los israelitas. Y para ilustrarte esto, imagínate un capitán de un barco que le están dando desde el faro unas instrucciones de: no te vayas por allá. No te vayas por allá porque vas a encontrar una tormenta terrible. Si sigues por ese lugar, vas a encontrar destrucción. Pero este capitán del barco decide ignorar las advertencias del faro y empieza desafiando las corrientes y el viento. Y al principio, a medida que avanza, parece que no encuentra ningún problema, pero pronto se enfrenta a la tormenta. ¿Sabes? Las decisiones del capitán afectan a toda la tripulación. Del mismo modo, cuando una persona rechaza las advertencias divinas, puede guiar a otros hacia los peligros inesperados, demostrando que nuestras elecciones no solo nos impactan a nosotros, sino también a muchos que están a nuestro alrededor, como a Manasés. De manera que, en medio de todo eso, en medio de tanta maldad, no se te puede olvidar que aunque parece que Dios no está actuando, que Dios está quieto, Dios no está haciendo nada, desde y hasta la eternidad, Dios está en control. Y con eso vamos a ir a leer los versículos 10 al 15. Mira lo que ocurre allí. Entonces el Señor habló por medio de sus siervos, los profetas. Por cuanto más el rey de Judá ha hecho estas abominaciones, habiendo hecho lo malo más que todos los que hicieron los amorreos antes de él, haciendo pecar también a Judá con sus ídolos. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel: voy a traer tal calamidad sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que oiga de ello le retumbarán ambos oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, limpiándolo y volviéndolo boca abajo. Abandonaré al remanente de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo para todos sus enemigos, porque han hecho lo malo ante mis ojos y han estado provocándome a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy. Y esto nos lleva al segundo punto. Si el primero era el rey y el pueblo que no escucha y obedece a Dios, este es el rey y el pueblo reciben el juicio de Dios. Ahora, estos textos, estos 5 versículos que hemos leído, presentan
el juicio de Dios, como que Dios declara algo para el pueblo. Dice, yo soy santo, yo no puedo dejar a este pueblo vivir de la manera en que está viviendo, de manera que por medio de 3 metáforas ilustra su juicio. Y la primera metáfora que usa el texto es decir, que el castigo de Dios iba a ser tan fuerte, pero tan fuerte, que todo el que lo oiga le retumbarán los oídos. El castigo que le iba a dar Dios a este pueblo iba a ser tan duro que las personas no iban a poder soportar lo que escuchaban una y otra vez. Ese castigo tan doloroso. Y tal vez tú te preguntas por qué se escribió el libro de Lamentaciones. Para ver cómo un profeta lloraba profundamente y constantemente al ver cómo un pueblo iba llevado en cautiverio a Babilonia. Jeremías nos recuerda cuánto dolor podría ser arrastrado y llevado por grillos, por como quiera, a una nación que no era la suya. Por eso Jeremías el profeta llorón, porque fue tan duro, el castigo tan fuerte, que ni siquiera lo podía manejar. Le salían las lágrimas una y otra vez por la desobediencia de ese pueblo. La segunda metáfora que se presenta es que Dios va a extender el cordel y la plomada, que da la idea de la construcción. Pero es como una evaluación. Lo que está queriendo hacer el texto es que va a decir, voy a evaluar a este pueblo. Porque para eso se usa el cordel y la plomada. Para mirar a ver qué es lo que está recto y qué es lo que está curvo. Pero no como cualquiera, dice como ocurrió con Acab. El rey Acab era la nación del norte que estaba arriba. ¿Y sabes qué le pasó a esa nación? Dios le trajo un juicio tan terrible. Samaria quedó completamente destruida. Quedó erradicada del mapa. No quedó nada, esas 10 tribus que se supone que eran parte del fueron llevadas a Siria y todo quedó destruido a su lugar. Porque en esa plomada que hizo Dios, ¿saben? Dios los evaluó y dijo, no están rectos. Tengo que destruirlos. Y cuando Israel, recuerda que este libro está escrito en Babilonia, mientras ellos están en cautiverio. Y cuando tú miras la historia de lo que ocurrió con Israel, y cuando miras el libro de Ezequiel y Nehemías, especialmente el de Nehemías, cuando se está reconstruyendo, dice que los ancianos que habían visto el pueblo el templo de Salomón, cuando esos ancianos que volvieron del exilio y que habían visto ese templo y lo lindo que era, cuando llegaron allá hicieron, ¿qué es esto? Y lloraban y decían que este no tenía la gloria de ese templo que se estaba reconstruyendo, porque Dios erradicó, destruyó todas esas piedras, todo el oro que había en ese templo fue removido, quitado completamente. Y la última forma dice que iba a limpiarla, la última metáfora, como un plato que se pone boca abajo. Normalmente cuando tú piensas en un plato que está para lavar, es porque ya no hay comida en él, ¿cierto? Está limpio, ya. Toda la comida se ha acabado y la que sobra la botas. ¿Y sabes qué está diciendo Dios? Que iba a erradicar todo. Toda la comida, toda la vegetación, todo lo que había allí iba a ser completamente limpio. Pero iba a ser tan limpio que el plato no solo iba a quedar limpio para arriba, sino también boca abajo, porque iba a quedar sin uso. Un plato que está boca abajo es un plato sin uso. Ha quedado tan limpio que ya lo pones boca abajo porque no lo vas a usar más. Y eso le iba a pasar a este pueblo. Dice que Dios lo iba a limpiar tan radicalmente que no había que quedar vegetación, no iba a quedar nada. Todo iba a quedar destruido. Porque la disciplina del Señor es dura. Y llega a su pueblo cuando su pueblo hace el mal. Los disciplina porque Dios es santo, como cantábamos hace poquito. Cantábamos santos, santo, dominios, principados, potestades, todo. Él, porque Él es
santo. Y en medio de eso, te tienes que recordar una y otra vez, en medio de la disciplina del Señor, en medio de la maldad que hay en el mundo y la maldad que había en el pueblo, que desde y hasta la eternidad, Dios está en control. Y sabes, esto nos lleva al tercer y última parte el último punto de este mensaje, y es que el pueblo necesita un nuevo rey. El pueblo necesitaba un nuevo rey. Y mira lo que ocurre en los dos últimos versículos. Dice, además Manasés derramó muchísima sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de un extremo a otro. Aparte de su pecado con el que hizo pecar a Judá para que hiciera lo malo ante los ojos del Señor. Los demás hechos de Manasés, todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y quiero que me pongas cuidado a ese versículo 16 donde dice que Manasés derramó muchísima sangre inocente. ¿Por qué? Porque antes de Manasés, su padre Ezequías tuvo un gran profeta. Profeta Isaías. Nosotros tenemos un libro completo de Isaías. E Isaías siempre iba a darle consejos a su padre. Iba a decir cómo tenía que guiarse, cómo tenía que moverse. Pero parece que la maldad de Manasés era tan grande que cogió y mató a aquellos profetas de Dios. Y seguramente entre esa matanza en la que llenó Jerusalén estaba Isaías. Pero Isaías, antes de su muerte, nos dejó unos escritos, algo que ya tenía como, en medio de tanta maldad, en medio de tanta disciplina y tanta oscuridad que tenía Israel y Judá, les dejó un bello mensaje. Y el primero empieza en el capítulo 7, versículo 13 y 14 de Isaías. Dice, entonces Isaías dijo, oigan ahora, casa de David, ¿les parece poco cansar a los hombres que también cansarán a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Entonces, en medio de tanta maldad, oscuridad y perdición, el profeta empieza a decir, esperen, ¿saben? Ustedes necesitan una señal, un niño, que le van a dar nombre Emmanuel. Y tú sigues un poquito más adelante, Isaías empieza como a clarificar esta señal. Dice el capítulo 9, versículos 6 y 7, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostener el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Sabes? En medio de tanta maldad, Dios dijo, espere, yo les voy a dar una señal. Voy a poner un nuevo rey, un rey diferente. Va a nacer de una virgen, le van a dar el nombre Emmanuel, pero no solo dice que va a ser así, sino que va a ser un admirable consejero. Va a ser Dios poderoso, va a ser Padre eterno, príncipe de paz. Lo más interesante de ese mensaje de Isaías es que 700 años después, ese niño, ese joven, nació. Y cuando tú empiezas a estudiar la vida de ese rey, te darás cuenta que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que yo les doy no es como el mundo la da. Y también dice, cuando estaban hablando con ese rey, sus discípulos estaban estudiando y compartiendo con él en Juan capítulos 13 al 17, cuando Jesús tiene las últimas conversaciones con sus discípulos. Aparece un
joven llamado Felipe, y Felipe le pregunta, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, Felipe, ¿hace cuánto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú me dices, muéstranos al Padre? Y cuando tú miras a ese rey y estudias la vida de ese rey, descubrirás que el Evangelio de Juan empieza: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo, cuando llegas hasta el versículo 14, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando estudias ese Dios, ese rey soberano, cuando fue tentado en Mateo capítulo 4, y estaba allá, y Satanás llegó a donde ese rey le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraré. ¿Sabes qué hizo ese nuevo rey? Dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y cuando estudias la vida de ese rey, dice Isaías capítulo 53, que nuestra paz fue entregada sobre Él. Y por su gracia fuimos nosotros sanados. Y que todos nosotros, todos nos desviamos como ovejas, todos nos descarriamos, pero más en Él Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Porque desde y hasta la eternidad, Dios está en control. Ahora, ¿cómo llevamos este mensaje a nuestra vida real? A nuestra manera práctica. ¿Cómo podemos llevar esto a mi corazón? Tú dirás, bueno, pues eso le ocurrió a Israel. Ellos tenían ese rey. Y el pueblo tiene el rey que se busca. Pero sabes, este texto tal vez revela que cuando el ser humano pone los ojos en el rey equivocado, termina perdiéndose. Y de pronto tú estás aquí y has puesto tus ojos en la persona equivocada. Y has estado pensando que tal vez el pastor que se para acá y predica, y tal vez predica hasta muy bonito, muy atractivo, muy chévere, te divierte y te hace reír algunas veces o te hace llorar otras veces, es el rey al que tú debes adorar. Te estás equivocando porque estás poniendo tus ojos en la persona equivocada. Estás poniendo en el hombre de turno. Solo hay uno que tiene que tener el trono, al que se le dio el poder y la autoridad que es sobre todo nombre, al nombre, al rey, en el que toda rodilla se debe doblar. De manera que tus ojos deben estar puestos en Cristo. En ese Cristo que murió y sufrió por ti, el que pagó la deuda por tus pecados. A ese rey tú le debes mirar, no a los hombres. Los hombres pecan, hacen que el pueblo se pierda. Vas a ver que una y otra vez dice el texto, hizo perder a Judá, hizo que se extraviaran, hizo que pecaran peor que las naciones, porque a veces el pueblo tiende a poner los ojos en los hombres y no en Dios. De manera que pon tus ojos en Cristo, como dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pon tus ojos en Cristo y no en los hombres. La segunda manera en que podemos aplicar este texto es que, ¿sabes? A Dios le importa cómo se dirige su pueblo. A Dios le importa cómo se dirige su pueblo. Cuando el pueblo peca, Dios lo disciplina. Pedro tal vez le decía tanto a todos esos creyentes que estaban expatriados en medio de la persecución: sed santos
porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Era que los creyentes, el pueblo de Dios, buscamos la santidad, buscamos ser santos, buscamos caminar en santidad, buscamos desear la santidad, no como una obligación, sino como algo que se me ha otorgado por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. La santidad. Ahora, Dios también ha puesto y pone y quita reyes, dice la escritura por allá en Romanos. Y a Dios le preocupa quién dirige a su pueblo. Su pueblo está con los pastores, ¿cierto? Miren que el pastor, el que tenga un día, el que camina con ustedes, el que vive y convive con ustedes, viva de Dios. Cuando piensas en un pastor, ¿sabes? La escritura habla bastante de él, pero en todas las habilidades que habla del pastor, solo hay 2 que se enfocan en habilidades y 13 en carácter, 11 en carácter, perdón. De manera que a Dios le preocupa más el carácter que la habilidad. Y a veces la gente prefiere la habilidad que el carácter. Prefiere el que lo divierte y el que lo entretiene, el que lo hace sentir alegre y feliz, que mirar si la vida de ese hombre que dirige el pueblo de Dios es digna de Dios. De manera que cuando piense en el que dirige al pueblo de Dios, el pastor que va a estar, mira su carácter, mira cómo convive, métete a la casa, explora cómo vive, ve, visítalo, pregúntale, ¿cómo está tu devocional diario? ¿Estás leyendo, estás orando, estás estudiando la escritura? ¿Cómo te convives cuando hace consejerías? ¿Cómo te proteges? ¿Vas y aconsejas mujeres cada vez que quieres? Sin alguien que te ayude a mirar, hey, cuidado, porque Satanás se mete por cualquier grieta que hay en la vida del ser humano para destruirla. De manera que cuidado con los hombres que dirigen. Si alguno de los que está aquí está llamado a servir, también cuídate. Cuida tu vida espiritual, cuida cómo vives, cuida cómo piensas, cuida cómo hablas, cuídate, porque tú estás dirigiendo también al pueblo de Dios desde tu posición. Finalmente, yo creo que este texto habla mucho de la idolatría, muchísimo. Y nosotros no tenemos ídolos de madera, no hacemos altares como hacía en Israel. Nuestros ídolos, ¿sabes cómo son? Empiezan con pantallas de 8 pulgadas para arriba. 8, 10, 15, 30, 60, 70. Y tú me dirás, ¿cómo sabes que es un ídolo? Pues lo llevas a todo lugar. Lo llevas en tus bolsillos, estás mirándolo todo el tiempo, estás pegado a él. Cuando no estás pegado en la de 7 pulgadas, estás sentado en el sofá de 60 pulgadas, mirando a ver qué novela te hace desviarte del Señor, mirando qué partido te aleja más y más de Dios. Ahí está un ídolo que se ha metido en la casa de todos. Y debemos cuidarnos de la idolatría. Entonces tal vez si en ese ídolo pequeño de 8 pulgadas, 7, 6, 5, tienes conversaciones equivocadas, hay que empezar a pararlas. Si ese ídolo, en vez de dejarte leer la escritura de noche, o en vez de ayudarte a orar más, te está separando del tiempo que puedes dedicar a Dios, tal vez tengas que sacarlo del cuarto, tal vez tengas que ponerlo a cargar en otro lugar. Si ese ídolo te ocupa todos los domingos en la tarde y divierte por 2, 3 horas con un partido de fútbol, tal vez tienes que pensar, ¿cómo estás invirtiendo tu tiempo? Si ese es el mejor uso de tu tiempo, puede ser que tú dices, no, necesito desconectarme, está bien una vez de vez en cuando, pero si eso se vuelve una rutina cada domingo, cada sábado, cuidado, porque después cuando el pecado llega, te batea y ni te das cuenta. Y tal vez ese ídolo para las mujeres está en una novela en la que se deleitan noche tras noche riéndose, pero que tal vez te está llevando a ver
algo atractivo que no es atractivo. La infidelidad, el engaño, las mentiras que el mundo te ofrece, tal vez no son tan atractivas y puede ser ese villano que se está metiendo en tu casa y te está haciendo creer las mentiras como le pasó al pueblo de Israel por medio de Manasés. Cuídate. Vamos a orar y vamos a terminar. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por este mensaje. Gracias por nuestro nuevo Rey, Señor. A Él servimos, a Él cantamos, a Él lo estudiamos. Dios, cuida a este pueblo tuyo, tu iglesia. Cuida profundamente de no desviarse como se desvió Israel. Tu palabra una y otra vez nos demuestra que todas esas cosas fueron escritas como ejemplo para que no nos perdamos y no sigamos sus pisadas. De manera que oramos para que tu pueblo, esta tu iglesia, los valles, no se pierda. Dios, que ellos pongan sus ojos en Cristo, que quieran conocer a Cristo y que quieran amar a Cristo, que quieran amar a ese nuevo Rey que se entregó por ellos. Cuídalos también de la idolatría, de perderse en la idolatría que este mundo de este tiempo nos ofrece, Señor. Y cuida de los hombres que lideran a tu iglesia. Ayúdalos a buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Permíteles caminar en ese bello rumbo que tú has diseñado para ellos por medio de la Escritura. Es en tu santo y poderoso nombre que oramos, en Cristo Jesús. Amén.